con esta asistencia técnica simplemente es mostrarles las diferentes perspectivas que puede haber al momento de uno interpretar un contexto determinado. Y esto lo definimos desde los conceptos de cartografía social y Estoy narrativa grabando espacial. esto. No es que estoy grabando esto, ¿Listo? ya que en serio. Vamos a tocar dos Es que temas acelerados, principales, que cuando identidad acaben la reunión institucional me y piden. caracterización contextual. A En ver. identidad institucional, que va a ser la primera parte, que a continuación lo vamos a desarrollar, vamos a tocar el tema de cómo surge históricamente la institución educativa. No desde hace como 20 o 30 años, entonces ponga, la institución educativa está en Nicoclí como desde hace 20 o 30 años y empezó porque un maestro o un religioso o una maestra empezó a dar clases y así se desarrolló. Punto. La idea es que lo resumamos en 5 parrafitos, no más. ¿Qué significa cada uno de los símbolos? Igual. La bandera tiene color blanco porque habla de la pureza de la región. Tiene el color verde porque tiene el entorno de las montañas. Bueno, punto. Y esta, la última, muy importante. ¿Cuáles son espacialmente los elementos que hacen única a la institución educativa? Cuando se dice espacialmente, se refiere a lugares, a espacios, ¿sí? Tangible, cosas tangibles. No es de que lo que hace única mi institución educativa es la risa de los estudiantes, no, son espacios tangibles, espacios, lugares de la institución educativa, la terraza, el patio, la cancha, el salón de esto, el salón de lo otro, los pasillos, bueno, ¿qué hace especial? Incluso la ubicación, es que no quiero darles como muchas pistas para que no darles un sesgo. Después de que cada uno participe, ya les podemos dar o les puedo dar un poco de una pista para que ustedes tengan una idea. Listo. La segunda parte sería la caracterización contextual. Esta caracterización contextual la tocamos después de que yo les exponga todo el tema de cartografía social y narrativa espacial. Aquí vamos a hablar un poco, o nos vamos a centrar un poco en lo que son los sonidos, las texturas, los olores, ¿cierto? Los sabores de la institución educativa. Listo, es un poco ir a la institución educativa desde los sentidos. Bueno, identidad institucional. Lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo, 15 minutos. En 15 minutos la idea es que cada uno de ustedes me cuente cómo surge históricamente la institución educativa, qué significa cada uno de los símbolos que caracterizan a la institución educativa, ¿cierto? Y finalmente, cuáles son esos espacios que hacen única la institución educativa, pero no me los van a enviar todavía. Yo les digo cuándo me envían la información y me la envían a través del chat. Si les pido un favor, cópienlo en una hoja de Word. Cuando ustedes lo copien en una hoja de Word, simplemente cuando ya la terminen, la señalan, le dan control C o copiar, la llevan al chat y en el cuadro de texto le dan control B y ahí se va completica y junta. Porque muchas veces me han puesto hasta por prácticamente por frases todo el desarrollo, entonces eso queda todo esparcido, todo regado. Y la idea es que sea un contexto claro, un texto completo de cada uno de los participantes. Entonces lo vamos a hacer previo a la exposición de cartografía social y narrativa espacial. Y lo vamos a enviar después de que yo termine la exposición, dando la posibilidad de que si ustedes quieren aumentarle algo, lo hagan. Listo. Entonces tenemos 15 minutos a partir de este momento, son las 8:55 en mi reloj, 8:56 ya. Nos volvemos a hablar a las 9:10. Recuerden que la sala queda abierta para que ustedes hablen entre ustedes si es necesario y comenten o pregunten lo que consideren. Listo, ya. Don Catrino, por favor, y lo repite nuevamente, no me quedó como claro qué es lo que debemos hacer. La idea es que nadie. Es como una parte Pues del parece mundo. como una ubicación. Como un mapa.
Mapa, gracias, ladies. Tomás, adelante. Sí, decía que era como una parte del mundo, pues, pero no sé exactamente qué parte, no alcanzo a ver. Listo, muy bien. Una parte del mundo, muy bien. ¿Quién más? Eso es una época de la historia. Hace referencia a una época de la historia. Eso es como cuando se originaron todos los continentes, o sea, me da la impresión, no sé. Se nos fue muy atrás, Edgar. No, lo que usted habla es Pangea. Este no es Era como Pangea. el Imperio Romano. Por ese lado es ladies, por ese lado. ¿Quién más? Vamos. ¿Nadie más? Bueno, yo creo, porque es que ahí está Creta, entonces puede ser como el tiempo del siglo primero, de pronto como alguna historia bíblica. Listo. ¿Creta de qué cultura es? Grecia, Grecia, muy bien. ¿Y por qué sabes que es de Grecia? porque hace parte de las islas griegas y bueno, yo soy licenciada en sociales, para que te voy a mentir. Muy bien, no, pero interesante, o sea que nos puedes ayudar con ese tema. ¿Quién más? Ese es un mapa de la concepción del mundo que se tenía para ese momento histórico, como esa era la parte que se conocía. Perfecto, muy bien, ladies, excelente. Bueno, lo que ustedes ven en pantalla es precisamente lo que acaba de decir ladies, es una concepción, es una narrativa espacial de lo que la gente consideraba que tenía o que era su entorno, ¿cierto? Entonces la imagen se contextualiza en la Grecia antigua, donde se desarrolló la Ilíada y la Odisea de Homero. Recuerden que la Ilíada es la historia que cuenta la lucha o la batalla que se generó entre los griegos y los aqueos. Entonces, tomando ese mapa de esa historia, de ese contexto, de esa época de la historia, para los griegos el mundo se representaba a través del agua y la tierra, o sea que para ellos lo importante era el agua y la tierra, punto. Todas las representaciones que se encuentran en este momento de esa época tienen como principales factores el agua y la tierra. Hay que tener en cuenta que históricamente el ser humano representa su entorno según lo que más tiene importancia para él en ese contexto. Entonces, vuelvo y repito, en ese entonces el agua y la tierra era lo más importante. El agua porque era el medio de transporte y la tierra porque era el espacio donde se asentaban o construían sus poblaciones. ¿Cierto? A continuación, ¿quién me dice esta imagen de qué época hace referencia? Pues no sé de qué época, pero parece como egipcia. Adelante. Sí, muy bueno, vamos por ese lado, casi. No, lo que te iba a decir, Andrés, es que yo no estoy mirando las imágenes. No sé, te veo la carita del perro apenas. Escucho la voz, pero no estoy mirando las imágenes. A ver si me pueden ayudar. Sí, señora, usted está conectada desde el celular, ¿cierto? Hola. Sí, desde el computador, Andrés. Ah, desde el computador. Lo que pasa es que tiene que darle clic a las otras, tiene que buscar mi otra conexión. Yo estoy conectado 3 veces. Tiene que buscar la que tiene en el computador, la que muestra donde está señalado el mapa. Y es más, al lado dice presentación. Presentación.
Ya. Bueno, entonces continuamos. Esta imagen hace referencia o data de la Edad Media, más precisamente de la Edad Media en transición con el Renacimiento, ¿cierto? Se caracteriza por ser un mundo de murallas, fortificaciones, y en la cual surge la necesidad de proteger lo propio. ¿Por qué ocurre esto? Recuerden que la Edad Media surge a partir de la caída del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cae, el extenso Imperio Romano cae, todos sus asentamientos lejanos a la parte central del Imperio Romano, ¿cierto? Allá en Roma, todos esos asentamientos quedan desprotegidos. Entonces lo que pasa ahí es que los pobladores afines al imperio se sienten desprotegidos y temen por su seguridad y porque les van a quitar lo que habían conseguido por ser fieles o adeptos al imperio, ¿cierto? Entonces lo que hacen esos pobladores es unirse y buscar una protección de esos digamos, pobladores más privilegiados, que tenían más poder, que tenían más adquisición, ¿cierto? Más poder de adquisición. Entonces se refugian con esos pobladores, con esas personas, para buscar protección. Entonces aquí en esta época nacen dos figuras muy representativas que incluso hasta la actualidad todavía se ven, que son el señor y el vasallo. Entonces nacen estas dos figuras en donde hay un señor protector, el que se encarga de proteger a un grupo de pobladores, a un grupo de personas, y ese grupo de personas llamados los vasallos se encargan de darle el sustento o darle el mantenimiento a este señor. Entonces básicamente se habla de los famosos terratenientes, ¿cierto? Ahí es donde, en esa época es que nacen estas dos figuras. Aquí hay una representación de una tierra inmergida rodeada por el agua y que al final de esa agua tenía pues como un borde, y ese borde era un precipicio en donde ya las personas se perdían. Entonces, interpretando la imagen, podemos decir de que para la Edad Media seguía teniendo mucha importancia el agua, seguía teniendo mucha importancia la tierra, pero también cobró mucha importancia la protección, la fortificación, las murallas, los castillos, proteger lo propio, lo privado, ¿cierto? ¿Quién me puede decir esta imagen de qué se trata? Esta imagen es una imagen del Renacimiento. Hace referencia al nacimiento de Afrodita o de Venus, ¿cierto? Dependiendo de la cultura, ya sea griega o romana. Es una pintura de un autor llamado Botticelli y hace referencia a una representación cartográfica, social, ¿cierto? Se piensa que la cartografía son solo mapas, pero no. Realmente las cartografías son representaciones del mundo y tienen diferentes formas de expresarse. Entonces, esa es la intención de presentarles esta imagen. Cuando les hablen de cartografía, no solamente es que el mapa, por ejemplo, las dos imágenes anteriores, efectivamente eran mapas, eran representaciones sociales, cartografías sociales. ¿Qué era lo que era representativo en esa época? Punto. En esta imagen es lo mismo, es una cartografía social. Es qué era representativo en esa época. Entonces, en esa época representativo era la imagen del cuerpo, representación del cuerpo. Retoma nuevamente hay una resignificación de la perspectiva del ser humano, ¿cierto? Porque miren que en la Edad Media eso no era tan importante, en esto sí, aquí tomó mucha relevancia el cuerpo, y a pesar de que las concepciones de belleza eran muy diferentes a las de ahora, antes la mujer perfecta tenía pechos pequeños y vientre un poco más abultado, hoy es completamente lo contrario,
en ese momento lo importante es eso. Entonces esa cartografía social nos dice, nos habla de eso, de esa posición o esa relevancia del cuerpo en el mundo, y nos muestra al mismo tiempo ese mundo, naturaleza. Mire que tenemos el mar, tenemos el bosque, se hace referencia a una época o a un periodo de las estaciones, porque mire que están cayendo las flores. Entonces es importante tener en cuenta cada uno de esos detalles al momento de hacer una cartografía social, que no solamente se habla de mapas, sino de lectura de las imágenes dependiendo del periodo del tiempo. ¿Quién me dice qué tenemos acá? ¿Cómo dibujarte de los indígenas Guna? ¿Una mola? Muy bien. Muy bien, Valeria. ¿Cómo es? Una mola. Muy bien. Ya le iba a preguntar a Valeria. Valeria, ¿y cómo se llama? Es la mola, efectivamente. Esta imagen hace referencia pues a los pueblos ancestrales americanos. Este tipo de arte todavía prevalece actualmente, incluso a esta latitud en la que ustedes se encuentran, todavía se observa la creación de este tipo de arte, el cual en el momento de la representación hace referencia como al color, ¿cierto? Y lo que quiere decir el color al momento de interpretar la relación del ser humano con la naturaleza. Esta representación hace referencia a la cercanía que tiene el ser humano con la naturaleza y el respeto que se tiene. Así se enfoca el color y se enfoca obviamente pues los dibujos que se representan en el documento, en la imagen. Entonces es la relación del ser humano con la naturaleza, la relación estrecha del ser humano con la naturaleza. ¿Quién sabe esta imagen qué es o cómo se llama? Esta imagen se llama El banquero y su esposa. Es de un artista llamado Van Eyck y data de finales del siglo XVI. Aquí la perspectiva cambia. Igual estamos hablando de cartografía social y narrativa espacial. Aquí aplica el concepto de narrativa espacial en cuanto a la posibilidad de múltiples perspectivas. ¿Qué quiere decir eso? Es la posibilidad de interpretar la imagen no solamente por lo que ustedes ven al frente, sino por todo lo que está pasando en la imagen. Por todo lo que está pasando en la imagen. Entonces, es un juego del espacio. Es más reconocer lo que está rodeando el contexto en el cual el autor o el pintor o el artista desarrolló la obra de arte, ¿cierto? Mire que la cartografía es la posibilidad que se tiene de generar mensajes únicos del espacio en el que yo me encuentro. En este caso, como les decía, son diferentes perspectivas. Entonces ustedes ven una pareja en donde una de los dos está pesando o está evaluando unas monedas, que se está haciendo lectura de un documento o de un libro que data de la Edad Media. Pero también vemos que en la mesa tenemos reflejando una ventana, y en la ventana hay alguien parado en la parte externa mirando hacia adentro. ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Qué está haciendo esa persona? ¿O qué va a hacer esa persona? ¿Cierto? En la parte superior derecha tenemos a dos personas hablando afuera de la puerta. ¿Qué están hablando? ¿Qué están haciendo? ¿O qué van a hacer? ¿Van a robar al banquero? ¿No lo van a robar? Entonces son perspectivas de todo lo que está pasando en ese momento, ¿cierto? Entonces la relación del ser humano con el entorno
y las diferentes perspectivas que se pueden captar a partir de una sola imagen. ¿Quién me dice esta de quién es? ¿Esta imagen quién la pintó? Se llama Lección de Anatomía de Rembrandt. A ver, puede ser interpretado como un ejercicio de cartografía social también. ¿Por qué? Porque aquí la luz juega un papel fundamental. La luz se encarga de centrar lo importante de la imagen. ¿Qué es? Lo importante de la imagen es el cuerpo humano, ¿cierto? Tanto en su exterior como en su interior. Entonces, la luz nos apunta hacia el cuerpo humano y al mismo tiempo nos deja ver que se está haciendo una exploración del cuerpo humano en su interior. Entonces, aquí es la relación del ser humano con su plano interior y su plano exterior, ¿cierto? ¿Quién me dice esta imagen? Esta imagen se llama La Noche Estrellada de Van Gogh. Aquí en esta imagen Ya había hecho una sincrónica de física. Es la relación del ser humano no solamente con lo que ve, sino con lo que imagina. Mire que no solamente se están representando las montañas, los árboles, las casas, una posible iglesia, ¿cierto? Sino que es lo que se ve, sino que también se está representando lo que se imagina o lo que no se ve. La imagen se llama La Noche Estrellada y hace alusión al movimiento de los astros en el firmamento. Entonces, para el autor, los astros se mueven de esa manera como él hizo los trazos. Entonces, él está imaginando, él lo imagina que así se mueven. Por eso se dice, es la relación del ser humano con lo que imagina que está pasando en el exterior, en su exterior. Esta pintura es de un autor pues muy contemporáneo, conocido como Jackson Pollock, y hace referencia como a lo que siente o a lo que piensa el autor, ¿cierto? Y aquí algo muy importante es que el autor manifiesta lo que piensa, lo que siente, sin importar la concepción social. O sea, él es completamente abstracto, ¿cierto? Y aquí no tiene relevancia lo que la sociedad pueda pensar en el contexto en el que se está desarrollando. Entonces, para poder lograr la interpretación, es fundamental conocer el contexto en el que se desarrolló, conocer el contexto del autor, qué está pensando, en qué momento, por qué situación de la vida estaba pasando, para poder determinar qué quiere decir la lectura, qué quiere decir la imagen. Entonces aquí la interpretación nos da es la relación del ser humano con su interior, con su pensamiento interior, ¿cierto? Finalmente, imagen satelital. Bueno, esto es otro nivel de interpretación. Aquí es la relación del ser humano con el concepto que tiene el ser humano de su propio planeta. Entonces es la concepción que se tiene desde el exterior hacia el interior del planeta, ¿cierto? Es muy importante, fundamental conocer el contexto de la imagen. O sea, en qué continente, en qué país está la imagen, ¿cierto? A qué ciudad hace referencia, porque parece una ciudad, ¿cierto? A qué hora se tomó la imagen, es de noche efectivamente, pero qué hora de la noche, qué fecha, con qué intención se tomó, Como ¿cierto? Medellín, ¿ok? Entonces es muy importante conocer esa perspectiva. Entonces, Medellín, bueno, no sabemos, posiblemente. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior,
Esta imagen hace referencia a la relación del ser humano, del concepto que tiene el ser humano de su hábitat, o sea, desde el exterior del planeta hacia el planeta, ¿cierto? Esta es la relación del ser humano, ¿cierto? Del ser con su interior, con su pensamiento interior. Esta es la relación del ser humano con lo que imagina, con el exterior. La relación del ser humano con su concepción de cuerpo, tanto externo como interno. La relación del ser humano con las diferentes perspectivas, con las múltiples perspectivas de una situación. La relación del ser humano con la naturaleza. La relación del ser humano consigo mismo, con su imagen. La relación del ser humano de su protección. Y la relación del ser humano con lo que realmente le importa en ese momento, que es agua y tierra. Aquí toma un papel fundamental el paso de la historia y las diferentes situaciones que se viven en ese paso de la historia para poder determinar qué es lo importante para el ser humano en ese momento. Bueno, ahora les voy a pedir el favor que las personas que no han enviado los escritos, el desarrollo de las preguntas, lo hagan en este momento. Entonces, por favor, envíen en este momento todo el desarrollo de las preguntas. Ya lo pueden enviar, por favor. Recuerden, ¿cómo surge históricamente la institución educativa? ¿Qué significa cada uno de los símbolos? Y espacialmente, ¿cuáles son esos lugares de la institución educativa que son únicos? Tengan en cuenta lo que acabamos de hablar y la importancia perdón un segundo, doña Lucerna, ya. Y la importancia que tienen las diferentes perspectivas a la hora de hacer una interpretación del contexto, o sea, una cartografía social o una narrativa del espacio. Doña Lucerna, adelante. No, lo que le iba a decir es que de todos modos yo me limitaría a leer lo que construí porque no tengo esa posibilidad de enviarlo ahorita. Ah, sí, señora, adelante, empiece usted si quiere. Bueno, yo iniciaría diciendo que llegué a este municipio en el año 1978, en el mes de septiembre. Y aunque mi nombramiento no era para esa institución, estuve allí mi primer encuentro entre docentes. Con respecto al espacio físico, doy cuenta que ha crecido mucho, pues pasó de una escuela meramente de atención al sexo masculino a una institución mixta con modalidades académicas completas e incluso con la inclusión de sabatino. Sus símbolos me han impactado, pues sus colores hacen referencia al contexto. El azul lo relacionan con el mar, el amarillo con la riqueza y espontaneidad de su gente. El verde a la riqueza natural y agrícola que practica la comunidad. El preescolar se inculca. Hay que enfatizarla más. El himno es muy bello. Y de los estudiantes en medio ambiente que vivimos
que vivimos y a lo que debemos proyectarnos. Lo que nos hace diferente de las otras instituciones, tenemos la construcción de placas polideportivas y las actividades que entre docentes desarrollamos cada día. Muy bien, doña Lucedna, muchas gracias. Bueno, ahora, yo ya vi que muchos ya han enviado pues como su ejercicio. Ahora les voy a pedir el favor a alguien que nos quiera compartir cuál es ese espacio que considera que es único en la institución educativa. Ese espacio, esa última pregunta, vamos a enfatizar en esa última pregunta. Yo creo que, Sí, señora. bueno, Adelante. Sí, doña Lucedna, adelante. Yo digo, don Andrés, que el espacio que es único en la institución educativa, para mí, mi aula de clase. Muy bien. ¿Por qué? Cuéntenos por qué. Digo que es único porque soy directamente la encargada de adecuarla de tal manera que mis estudiantes se sientan cómodos, se adapten con facilidad y porque a través de la construcción de ese espacio yo puedo desarrollar mis clases común y corriente sin ninguna dificultad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doña Lucedna. ¿Quién más? Andrés, Sí, adelante, Teolinda, doña Teolinda. yo también pienso que la institución tiene dos lugares únicos. De pronto yo lo relaciono con el polideportivo. Toda la comunidad en general va a hacer las prácticas allá. Y el restaurante escolar, cuando hay eventos, todos van a la institución. Y como decía la profesora, para mí también el aula de clase es muy importante. Bueno, Andrés. Muchas gracias, doña Teolinda. ¿Quién Yo más? quiero hablar. Andrés, Sí, Plácido. bueno, a ver, el lugar donde está prácticamente en el centro del pueblo, la hace historia, o sea, la historia de la institución que llegan ahí al municipio tienen pues como la oportunidad de conocer la institución allí en el centro del pueblo. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, de la institución, en una de las sedes de la institución, que es la María Auxiliadora, hay una reseña histórica de varios personajes necocliseños. Entonces, o de personas que han como hecho parte de la institución o son partes importantes de ella. Entonces, me parece que es una, nunca pues he trabajado en otras instituciones y nunca me había encontrado con algo como eso. Y es verdad la hace muy diferente porque involucradas en Muy bien. Bueno, compañeros, vamos a continuar. Muchas gracias por sus aportes, por compartirnos todos esos conceptos que tienen de la institución educativa. La idea es que puedan abrir o tengan la posibilidad de tener mayor apertura a la hora de concebir esos espacios, de hacer una mejor lectura o cartografía social, o narrar de una manera más amplia el espacio en el cual se están desenvolviendo. Para apoyar un poco, Juliana, sí.
Pues yo quería intervenir en algo muy personal respecto pues a los espacios y a la cartografía y todo esto. Es que, bueno, yo soy egresada de la institución. Por allá en el año 2003, cuando empezó pues a funcionar el colegio, empezamos a ver unas gradas, la parte física del colegio, unas gradas donde hoy ya se encuentra, ya no están las gradas, sino que se encuentra, creo que la placa polideportiva del colegio. Era algo muy bonito porque no sé si era que te motivaba o sí, lo llamo como una motivación, porque al llegar tú al colegio muchas veces no te encontrabas como en disposición de entrar al aula de clase, o muchas veces tu docente te hacía una recomendación, muchas veces llegabas tarde al colegio y tú como que encontrabas ese espacio donde podías sentarte, podías divisar el pueblo, podías conversar con tus compañeros. Era bonito porque aparte de las gradas había muchas zonas verdes en el colegio, muchas zonas verdes. Entonces eran las ganas de ir a compañeros, para dialogar, para compartir, y era bonito. Entonces ahora que yo volví a la institución y me encuentro de entrada como con tantos espacios físicos, porque la institución ha cambiado para bien, pero bueno, ha cambiado. Entonces yo digo, wow, ya no está esa partecita que me recordaba tiempo atrás, que me hacía, me motivaba de alguna otra manera, me motivaba a ir al colegio. Ese encuentro que teníamos con los compañeros, ese aire fresco que recibías, esa brisa que lograba pues llegar hasta allá. Y hoy en día ya está convertido pues totalmente transformado y no lo sentí igual, no lo sentí igual, pero bueno, esa es la idea, mejorar. Quería como compartir esa partecita. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante tener la perspectiva de una egresada de la institución y que ahora es docente, porque yo pienso que para ella o para ti, Juliana, debe ser lo que acabas de decir precisamente, debe ser un contraste de lo que viviste a lo que ahora vives, siendo ya, digamos que desde el otro lado, desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de docente. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Continuamos. Entonces, ahora vamos a desarrollar el mismo ejercicio que hicimos en la primera parte, pero ahora lo vamos a hacer con estas otras preguntas, ¿cierto? En esta ocasión sí pueden, la idea es que envíen inmediatamente lo que escriban, lo envíen al chat y luego hablamos un poco de ello. Entonces, ¿cuáles son los sonidos característicos de la institución y a qué corresponden? ¿A qué huele la institución en cada una de las actividades y personas que la componen? ¿Qué tipo de texturas se encuentran en la institución y en qué lugares? ¿Cuáles sabores son propios de la institución y cuáles llegan de afuera? Entonces, vamos a tomarnos 15 minuticos hasta las 10 en punto. 10 en punto. Ahí, como se les solicitó, pues quería que, perdón un segundo, que doña Luz Edna nos lea qué escribió ella, ya que ella no nos lo puede enviar, entonces ella es nuestra primera oradora. Adelante, por favor. No lo entiendo. Que me traigas un arroz y te quedó. Bueno, lo que pude escribir con respecto a la actividad es, en el primer aspecto, ¿cuáles son los sonidos característicos? Tenemos el sonido de la alegría. Esa alegría que manifiestan los niños en el momento del descanso o cuando están en clases de educación física. Y el silencio que se obtiene en la segunda pregunta
colocamos el silencio que se obtiene cuando los niños se encuentran en el trabajo dentro o fuera del aula. Se encuentran de una manera concentrada, disfrutando de las actividades que ahí desarrollan. El olor. El olor de nuestra institución es de armonía, paz y tranquilidad. La textura. Tenemos sonidos, salida, la construcción de la planta física, sólidos, o sea, las texturas sólidas, la construcción de la planta física, textos, mobiliarios, tableros, útiles escolares, las mismas personas que en ella interactúan. Textura gaseosa, el aire que respiramos dentro de la institución. Líquida, los alimentos que nos proporcionan los restaurantes y tiendas escolares. Y sabores, coloqué sabor dulce, nos proporcionan la responsabilidad de las actividades cumplidas, ya sean por parte de los alumnos, los directivos, los padres de familia, nosotros mismos como docentes. Hasta ahí llegué. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Luz Edna. ¿Quién más quiere participar, por favor? Muy interesante todas estas lecturas. Recuerden que la intención es que cada uno de ustedes y una cartografía social del espacio donde laboran, de la institución educativa. Y esto va a enriquecer su perspectiva a la hora de desarrollar el contexto de la institución educativa o el análisis del contexto institucional. ¿Quién más? Andrés, yo. Sí, adelante. Hablo de los sonidos característicos de la comunicación. Algunas son fuertes, otros son calmados, de acuerdo al ambiente en que nos encontremos, igual que los estudiantes. Voy a la textura de la institución, nos encontramos en un ambiente agradable que permite la interacción con los demás, creando un clima escolar para alcanzar los objetivos. En cuanto a los sabores, son propios de la institución, hay de diferentes tipos de acuerdo al lugar donde se encuentra. Que si estamos cerca de las letrinas, tienen un olor característico por mucho aseo que nosotros le damos. E igual en los salones, al entrar hay un olor característico que es casi todo diferentes tipos de lociones. Pero al terminar la jornada ya hay una mezcla de diferentes tipos de olor por el desgaste, el sudor de nuestros estudiantes. Si estamos cerca del restaurante, por supuesto el olor que sigue de ahí es olor a comida, igual que en la tienda escolar. Pero en términos generales tenemos olor propio, característico donde puede estar cualquier ser humano. Ya, don Andrés. Muy bien, muchas gracias, don Uriel. Quiero bueno, participar. Compañeros. Sí, adelante, hágale, hola. José. Bueno, yo me perdí una parte porque el sonido me falló por acá y pensé que no estaba, pero bueno. Hablando pues de la estructura del colegio, hay lugares característicos y yo creo que ya lo han mencionado los compañeros en los escritos, como es el Coliseo y de pronto el bloque último que se construyó de 2 pisos. Son como los espacios característicos de la institución y que nos distinguen de pronto en este momento de otros. En cuanto a el ruido, el sonido,
Pues yo escribí algo allí hasta chistoso. Una de las cosas que siempre recuerdo el sonido de la institución, y no sé si los compañeros, es la voz del compañero Alfredo Más, profe, que tiene una voz bastante fuerte que se escucha por fuera de los salones. Entonces ese es un ruido, es un sonido que es característico de pronto en el bloque Antonio Roldán, que es donde él trabaja. Pero además de eso, pues tenemos el sonido de los balones que siempre repican en las canchas y en el coliseo, que es una de las cosas que tenemos bonitas en nuestro colegio. En la suelos muy húmedos, sobre todo en invierno, o muy altos y pedregosos en otros momentos. Y en cuanto a los olores, el olor que tengo siempre impregnado, e incluso es el olor a popó de murciélago que siempre se vive en la sala informática, y el olor a popó de paloma que están en los salones nuevos, en los bloques nuevos, el mal olor de los baños y el frito pues de la tienda. Son como los olores característicos que se perciben. En cuanto a sonidos que llegan de afuera, la institución le perturba la música de una cantina que queda por allí cerca, y también dentro de los olores, el orín de caballo, de un caballo que amarran por ahí cerca, en los lados de afuera de un coche. Ese se penetra al bloque nuevo, a ciertos salones. Entonces esos son como percepciones pues, que tengo así a grandes rasgos de la institución. Muy bien, excelente, don José. Mira lo importante, la perspectiva. ¿Sí ven? Todo esto la idea es que enriquezca ese ejercicio de lectura del contexto de la institución educativa. Adelante, doña Teodolinda, y terminamos. Entonces, yo tengo acá sonidos, las voces de nuestros estudiantes, voces de los implementos educativos, sonidos naturales y sonidos exteriores. Olores, a veces olores desagradables, por ejemplo, cuando llueve se rebotan las alcantarillas, o en situaciones normales. También se producen, pero también puedo decir que hay fragancias de amistad, de fraternidad, de amor. En algunos momentos se dan desacuerdos que también terminan en conflicto. Textura. Digo que para mí encontramos texturas de todos los tipos, ásperas, lisas, suaves, y estas texturas las relaciono con el estado de ánimo de los miembros de la comunidad educativa. ¿Listo? Muchas gracias, doña Teodolinda. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los que desarrollaron la actividad en el chat. También, pues, obviamente, agradecerle a doña Luz Edna, que nos compartió inmediatamente, pues, como lo que ella escribió, y tener en cuenta nuevamente lo que les comenté. Todas estas percepciones, toda esta introspección que ustedes hacen para desarrollar la idea que tienen del contexto institucional, esa cartografía social, esa narrativa del espacio en el cual ustedes desarrollan su labor docente, es fundamental para el desarrollo del elemento número 2, que es el contexto institucional, esa historia, para contar la historia. Recuerden que y la lectura de cada uno de esos símbolos que la representan. Entonces, esa es la invitación con este ejercicio. Compañeros, ahí en el chat, como muchos de ustedes lo han podido ver, ya les monté entonces la evaluación y la asistencia. Listo. Entonces, por favor, los